La escuela de la Bauhaus surge de la mano del arquitecto Walter Gropius en 1917 en la ciudad de Weimar, en Alemania. Como escuela lo que intenta hacer es unir o propone unir la arquitectura, el diseño, la artesanía y el arte. Y si bien es algo que nosotros ya habíamos presenciado en el movimiento de Art and Craft inglés, en este caso lo que vamos a tener es una escuela, una institución dedicada a esa unión, con programas de estudio que sean integrales, no es que toma cada disciplina en particular, sino que las integra para que los artistas que salen de allí bajo su formación tengan esta idea integral de las manifestaciones. Dentro de lo que es la historia de la institución, lo que vamos a tener es que entre 1919 y 1932 la escuela va a estar instalada en Alemania, no en un único lugar, sino que va a tener varias mudanzas que van a pasar desde su origen en Weimar a Dessau y de allí a Berlín. En esta ciudad, en 1933, es donde el partido nazi o los nacionalsocialistas deciden cerrar sus puertas porque tildaban a sus integrantes de ir contra los preceptos de esta ideología, por lo tanto van a cerrarla. Desde allí, muchos de sus integrantes se mudaron a Nueva York y formaron en esa ciudad una continuación de la escuela que va a estar instalada en esa ciudad desde el 33 hasta el 45 aproximadamente, que es cuando surge la Guerra Fría. En 1937, también en Estados Unidos, pero en la ciudad de Chicago, se funda la que se conoció como New Bauhaus, que es una escuela que sigue los preceptos de la iniciadora alemana y que se dice que fue la más fiel de las continuadoras en Estados Unidos. Con el paso del tiempo y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos artistas van a desarrollar en el continente europeo, puntualmente también en Alemania, en la ciudad de Ulm, que pertenece a la Alemania Federal, la Escuela Superior de Proyectación, que muy pronto va a cambiar el nombre hacia lo que fue la New Bauhaus alemana y que retoma muy fielmente los preceptos de la Bauhaus de 1920. Así que eso sería la cronología de la escuela. Dentro de lo que es la estética que se propone o las características generales que se proponen desde esta escuela, lo primero que hay que tener en cuenta es que el precepto que moviliza todas las producciones generadas desde sus talleres es que la forma le sigue a la función. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se piensa para qué se produce el objeto, sea arquitectónico o sea un mobiliario. Cuál es la función que va a tener ese objeto y de esa idea se le buscan las formas que va a tener. Por eso son, por lo general, trabajos que no tienen ornamentación, que son muy limpios dentro de sus formas, muy sencillos dentro de su forma, porque lo primero que se busca es la utilidad y no tanto lo decorativo que pueda llegar a tener. Respondiendo justamente a eso, encontramos producciones que tienen líneas muy simples, resueltas, con formas geométricas sencillas, utilizando, si van a utilizar el color, colores primarios y los acromáticos como el blanco y el negro. No hay elementos que sean puramente ornamentales, sino que siempre respondiendo a ese lema o ese eslogan de la forma le sigue la función, no va a haber elementos que sobren dentro de las producciones. En las diapos que siguen vamos a ir viendo
ejemplos, sobre todo los relacionados con el diseño, en arquitectura, en gráfica, en indumentaria, para que puedan ir viendo cuáles son las líneas que toman estas producciones. Con respecto a lo que es la arquitectura Bauhaus, lo que vamos a tener es la sencillez de formas. Si ustedes se fijan en los ejemplos, tenemos formas geométricas muy sencillas, con aristas muy marcadas. No hay elementos ornamentales de ningún tipo, no hay órdenes como podríamos ver en otras manifestaciones arquitectónicas. Los espacios son limpios y lo que vamos a tener es un aprovechamiento de los materiales y lo que se va a hacer es dejar los materiales por lo general limpios. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener grandes revestimientos que decoren la superficie porque no se le encuentra función a los mismos. Por eso lo que vamos a tener son arquitecturas que por lo general están signadas por la presencia del hormigón armado, el hierro y el vidrio. En el caso de la arquitectura que tiene algún tipo de revestimiento, ya se denomina un estilo internacional, porque se puede llegar a tener un enlucido dentro de las arquitecturas que tapen de alguna forma las líneas del hormigón, pero siempre manteniendo esa limpieza de las formas. Dentro de lo que es el diseño gráfico, esta escuela se dedicó mucho a lo que es el diseño y podríamos decir que tiene una relectura o una implementación de alguna manera de las formas que se habían planteado con el constructivismo ruso. ¿Por qué? Porque se van a dedicar a generar cartelería o diseño que tenga un mensaje muy claro, legible a la distancia, que no esté recargado de formas para que no haya confusión con el mensaje que se quiere dar. En el caso de los que les presento hoy, tienen una predominancia de lo que es la tipografía. La escuela de la Bauhaus fundó u originó lo que nosotros, la mayoría de las tipografías que tenemos en los programas de Word, por ejemplo, fueron diseñadas, sobre todo las que no tienen recargamiento visual, en esta escuela. Específicamente la sans serif, no sé si alguna vez la han visto, pero es una tipografía originada en esta escuela. Pero piensen en eso. En el segundo caso, el diseño que tienen ahí, además de la letra, tienen de alguna manera una figuración que sería el perfil de una cara trabajada a través de la geometría. Y justamente en eso es lo que tienen que pensar. Tipografías y figuraciones muy sencillas, fáciles de ver y trabajadas a través de la geometrización. Lo que quería mostrarles con respecto al diseño de indumentaria es que también hubo muchos diseños dentro de este tipo de diseño y que estaban puestos en el marco de la teatralización de la vida y del juego en la vida, cómo se van integrando dentro de una de las manifestaciones que nosotros podemos entender como artísticas, formas y elementos o materiales de otras disciplinas. Si ustedes se fijan en lo que son los bocetos, casi circense, muy teatral, pero esos diseños fueron llevados a la práctica. En este caso tienen una foto en la que se está emulando de alguna manera o trabajando la idea de ballet clásico, pero con líneas modernistas desde el diseño y con elementos que nosotros podríamos entender como un tutú de bailarina, pero a través de un elemento que es funcional de alguna manera, esa especie de
alambrado que tiene alrededor de la cintura o en el tocado de la cabeza, sin darle o sin otorgarle mayor recargamiento que el de la función de mantener esa idea de tutú. Y con respecto al mobiliario, para ya ir terminando con esta serie de diapositivas, con el mobiliario o los objetos de uso cotidiano, lo que vemos es que dentro de esta escuela, si bien tiene una estética muy marcada de la geometría y de los materiales sencillos, vemos cómo se van representando a través de distintos elementos los preceptos de la funcionalidad antes que la estética. Va a haber dentro de lo que es el mobiliario un trabajo con materiales simples, como pueden ser la madera o el cuero, con el menor uso de colores posible o trabajando solamente con los colores primarios. Con respecto al metal se va a trabajar mucho, pero se va a trabajar de manera limpia. Es el metal cromado el que sostiene todos los muebles en el caso de utilizarse, lo mismo que en la lámpara que tienen ahí. Las formas son muy sencillas y se trabajan otorgando una estética que es propia, sin recargamientos, con materiales nobles como puede ser la madera o el cuero, y utilizando el brillo que le otorga también ornamentación al espacio, pero sin intervenirlo con un recargamiento visual de la forma.